Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos una vez más a Martes Populares, el espacio de conversación y diálogo con personas involucradas en el cine, en el audiovisual y en la cultura en general. El día de hoy es especial porque me acompaña un cineasta, joven él, Paolo Tizón. ¿Cómo estás, Paolo? ¿Qué tal? Bien, bien, buenas noches, tardes o días. Estoy Debes bien. de, debes de estar con toda esta. Estás a punto de estrenar una película en cartelera comercial, entonces debes de estar de idas y vueltas. Sí, sí, es un trajín enorme hacer la promoción de una película peruana que sobre todo con un equipo de distribución muy pequeño, ¿no? Todo muy a escala humana, ¿no? No somos un equipo pequeño y es una peli en la que yo he asumido muchos roles de representación, ¿no? Al momento de promocionarla. Entonces, sí, vengo de una entrevista, tengo una entrevista contigo, mañana viajo a Trujillo porque vamos a estrenar la pelea ya también. Y he tenido muchas entrevistas. Bueno, espero que nuestra Y conversación te relaje un poco, distienda un poco esos, sí, voy a tratar uno cuando hace muchas entrevistas es, empieza a encontrar repeticiones, ¿no? Pero lo chévere es tratar de salirse el guión. Porque uno ya va- se aprende una forma de contar las cosas y está chévere así improvisar quizás un poco vamos a más. freestylear entonces. Entonces compartimos pantalla y comenzamos a conversar, ¿te parece? Dale, dale, dale. Qué una. Paolo, yo te conocí personalmente y va a parecer un poco medio soberbio, creo, pero nos hemos conocido en Barcelona, ¿no? ¿Te, ¿Cierto? te acuerdas de Sí. ese encuentro? Sí, 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 que me escribiste, te di el alcance ahí en el metro. Grabamos un video que hasta ahora no veo y no sé dónde estará. Sigo esperando ahí, ¿no? A ver cuándo me etiquete a la vista, pero llegará, supongo, ¿no? Pero ¿sabes qué, Paolo? Lo pongo Plus Media, sí, sí, lo pongo un poco sobre la mesa, ¿sabes qué? Porque la persona que yo conocí, a pesar de haber sido en el 2024, creo que ha cambiado con el Paolo Tizón que estoy viendo ahora. Antes, aunque no lo creas, te notaba un tanto inseguro, un poco de miedos. Ahora te veo con una seguridad, te crees el rollo, no sé, ¿has notado que en este año y medio ha cambiado un poco, no sé, tu manera de ver las cosas? mm, quizás porque no te conocía, ¿no? No sabía que cuando uno hace una peli y empieza a sonar, no sé, mucha gente se acerca y no sé para qué, no sé muy bien para qué, ¿no? Entonces, no sabía qué querías hacer. No, Y conocerte sobre todo, quizás ¿no? ahí, ¿no? Quizás ahí. Claro, un poco para poner en contexto, tú estabas en Barcelona porque ya habías terminado una maestría, ¿no? No, no, Ujú. Paolo. Cuéntanos un poco qué estabas Sí. haciendo por ahí en ese momento. Bueno, yo estudié, claro, estudié un máster en San Sebastián, en España, y de ahí estuve viviendo un rato en Barcelona, y ahí fue donde nos conocimos. No sé, quizás los nervios que dices quizás tienen que ver que la peli tampoco no se había mostrado en Perú en ese momento, pero estaba en Barcelona porque hicimos la postproducción de sonido ahí y me quedé viviendo un rato allá en España, aprovechando que la peli estaba girando por Europa, ¿no? Porque hicimos un recorrido bastante lindo de festivales, estuvimos en Málaga, en Francia, en Toulouse, en Portugal, en Egipto, que bueno, no es Europa, pero igual estuvo bueno. Y bueno, me quedé ahí tratando de aprovechar ese giro de festivales por Europa, ¿no? Eso Ujú. estaba haciendo, sí. A ver, Tratando de quedarme también. Me estaba exacto. intentando quedar en España en ese tiempo, buscándola, como viendo si encontraba algo. En ese tiempo quería quedarme, sí. Ujú. Y me duró un rato más y de ahí ya me vine. Bueno, Vino la Noche es un documental que está dentro de un entorno militar, entorno de comandos, ¿no? De Fuerzas Armadas. Pero tu relación con las Fuerzas Armadas es familiar, ¿no? Claro, sí, sí, viene de familia, atraviesa mi historia personal, eh, por mi padre, ¿no? Mi padre que es oficial en retiro de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, yo siempre he crecido con parafernalia militar en casa, uniformes, armas, la espada esta que le dan a los oficiales, ¿no? Y yo jugaba así con balitas que encontraba, incluso como...
Y entonces, claro, el mundo militar ha estado ahí siempre dando vueltas Y en mi casa, ¿no? Y de cierta forma se cruza con mi vida en distintas etapas, ¿no? ¿sabes qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque mira, te confieso algo. Yo vengo más bien de la vida policial. Mis padres, Ujú. ambos, son policías o fueron policías. Entonces yo sentí, no de manera explícita, pero ellos habrían querido que uno de sus hijos sea policía. ¿A ti te pasó lo mismo? ¿Tú sentiste que tus padres o tu padre hubiese querido que seas militar? No, 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 nunca sentí ese tipo de presión. No, no, hubo bastante libertad, bastante... yo creo que con mi padre y con algunos militares ocurre algo muy interesante que lo decía, me lo hacía notar David Graeber, que es un antropólogo estadounidense, que bueno, él tiene una posición así tajantemente antimilitarista, ¿no? Y escribía en un artículo una observación muy interesante sobre el ejército norteamericano cuando se desplegaron, creo, a Hawái como una especie de invasión, ¿no? Ocupación de territorio. Y que cuando él conversaba con ellos, había algo que salía en ellos que era que les gustaba estar ahí y hacían servicio dental, como servicio odontológico, ¿no? A la población de Hawái, ¿no? Como una especie de forma de trabajo social y para ganarse a la gente también un poco, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas era algo que los soldados norteamericanos se quedaban mucho, como que decían, Para esto yo entré al ejército, ¿no? Para servir a los demás, para dar a los demás, como... Y luego sigue elaborando un poco más, ¿no? Y hace notar que o sea, ese sentido de vocación o de entrega o de dar algo, de hacerlo de forma desinteresada, quizás, ¿no? De servir al otro. Él plantea que ese acto de generosidad está, ¿cómo decirlo? Como que el capitalismo ha hecho que esos actos de generosidad sean, sean más escasos y que ellos a través de la institución militar es que pueden eh, realizar este acto de servicio, de entrega, ¿no? Y bueno, y parte de esta reflexión también habla sobre... em, Bueno, se entiende, ¿no? Hay una vocación de servir, pero en el caso de los Sí, militares, pero que está arrebatada por el sistema económico. Ese es el ya. punto, que está arrebatada por el sistema económico y que hay algo que ellos están persiguiendo que no es el dinero, ¿no? Porque es cierto que la vida militar puede dar cierta estabilidad, pero él rescata como hay otros valores, además de hacer plata, además del lucro, que estos jóvenes están persiguiendo y el ejército es una institución en la que encuentran que eso es posible. Entonces, esto era para decir, esto era para decir que creo que en mi familia ocurre algo parecido, que creo que en mi padre quizás esta cosa de buscar el lucro y el dinero no es necesariamente lo primordial, sino que hay otros valores, ¿no? Y que la vida militar puede ser un espacio donde se pueden cultivar. Luego el contexto político y la instrumentalización de eso es otro rollo, ¿no? Pero hay eso, como la búsqueda de valores más allá de lo lucrativo, quizás, de lo más utilitario, sino otro tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. Entonces, Yo- sí, en mi familia no hubo esa presión. Perdón por la deriva tan larga. no te preocupes. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a confesar algo. No sé por qué contigo me abro así también. Y en algún momento mi papá fue instructor, ¿ya? Y en algún momento yo he ido a la escuela, y de niño, de adolescente, ¿no? A la escuela donde mi papá Ujú. era profesor y entrenaba y enseñaba a cadetes, a personas en formación. Y yo he notado, por ejemplo, que hay mucho respeto de rangos, ¿no? Dentro, te lo estoy diciendo, como te digo, dentro de la familia policial. No sé si igual va en el rango de la familia militar, ¿no? Que hay mucho respeto de rangos, que hay mucha, incluso te digo, mucha segmentación. Y, y tú has notado, digamos, alguna facilidad por, bueno, por eso mismo, porque tu papá te permitía entrar en estos ambientes, ¿no? ¿O no? Bueno, hemos tenido que seguir un protocolo igual para el acceso, ¿no?
Hemos tenido que presentar la sinopsis y explicar de qué se trata varias veces la película. Y al principio igual creo que era donde más suspicacias había de lo que estábamos haciendo, pero una vez que entendieron lo que íbamos a hacer, creo que ya hubo más apertura, ¿no? Y entendieron un poco que lo que nos interesaba eran las historias personales y la experiencia subjetiva de los aspirantes a comandos, ¿no? Más que la visión institucional de la Fuerza Aérea. Pero es cierto que yo creo que como mi padre tenía vínculos ahí pues, toda la vida, hay algo de apertura, ¿no? A ver el proyecto, de a priorizarlo quizás sobre otros trámites. No sé si alguien se ha acercado, ¿no? Pero yo creo definitivamente algo de los vínculos laborales que han existido y de los lazos, ¿no? De amistad que quedan, yo creo que eso hace que quizás se reciba con un poco más de apertura, pero no es una garantía de nada, ¿no? O sea, fue un primer acercamiento. El cine peruano, ahora entrando un poco también al universo de la ficción, es Ujú. curioso, pero retomando un poco, muchas películas ven la figura del militar como una figura dura, relaciones tensas, subordinación, ¿no? Maltrato, ¿no? Y lo veo desde clásicos de películas como, ¿no? Como La Boca del Lobo, ¿no? La película de Lombardi. O también como esta producción que en su momento también llamó la atención, financiada por la Universidad de las Peruanas, que se llamó Vidas Ah, Paralelas, la vi, la vi. y que también, mal que bien, muestra una figura del militar en formación, el militar estratega, ¿no? Pero también personajes reacios, duros, ¿no? Que no le entran balas, ¿no? Siempre, del lado de la ficción, siempre me ha llamado la atención eso. Y hace poco, y creo que tú también lo has comentado en una entrevista, salió este documental. Y este documental habla de militares, pero no los presenta. Son voces, son espacios, son ecos, ¿no? Del pasado que regresan y que también trastocaron la vida de campesinas, de mujeres indígenas, ¿no? O sea, a lo que voy es que siempre la figura del militar está relacionado a la dureza, a la tosquedad, a la frialdad, a recibir órdenes sin duda ni murmuraciones, ¿no? Lo que haces tú en Vino la Noche es mostrarnos otro lado, o el lado que uno no imaginaría que es sobre la vida de los comandos, o en este caso de fuerzas especiales, ¿no? Tú has tenido la oportunidad digamos, desligarte. Tú dijiste de arranque, no quiero mostrar esta figura del militar que ya todos conocen. Mm, no fue algo que me propuse. Fue, no, yo, em, o sea, la peli que he hecho, yo creo que es coherente con lo que encontré dentro del cuartel. No creo que yo no tenía una agenda anterior de, quiero mostrar este lado de los militares o quebrar estereotipos, sino fue, ok, vamos a meternos y la experiencia de pasar por el cuartel y acompañar los entrenamientos es tiene como producto la película, ¿no? Yo creo que una peli es lo que uno hace con la experiencia que ha vivido como director de hacer esa película, ¿no? De vivir ese viaje. Eh, es como que te revuelca una ola y te quedas tirado en la orilla y con lo que te ha quedado esa experiencia haces la película, ¿no? O sea, uno tiene, para hacer una película tiene que atravesar una experiencia. Tienes, sí, tienes que atravesar cosas, ¿no? Creo que tienen que ser cosas fuertes para ¿no? Que te lleven a ciertos límites. No me refiero a límites físicos, pero límites creativos, emocionales, espirituales también, ¿no? Hay algo que tiene que ponerse en juego de ti. Tiene que ser un lugar de riesgo la película. Y no hablo de morir o ser herido o de ir al combate. Prefiero, tiene que ser un riesgo existencial casi, digamos, ¿no? Y con los restos de esa experiencia, uno hace la peli. Entonces, lo que yo encontré en el cuartel
eran estos chicos porque ellos están en una preparación, están en un momento de transición. Entonces, todavía no son comandos, todavía no han ido al combate, todavía no han matado a nadie, todavía no han hecho nada así de duro, de terrible, pero quieren hacerlo y están acercándose. Y esa transición es lo que, donde a mí me ha permitido conectar, ¿no? Ellos no son oficiales ni suboficiales, sino durante ese espacio no tienen rango, no tienen cabello, nada que los distinga, y es un momento, una burbuja que se crea, ¿no? Y a mí me permitió acercarme a ellos, su juventud, que había una inocencia, había una esperanza en el futuro, habían sueños, había pasión, había vocación, habían eso, como valores, un sentido de entrega, ¿no? Un sentido de justicia. No, personas admirables. Y todo eso puede ser trastocado por la política y por la aplicación concreta de estas instituciones, ¿no? Pero en este momento, ¿no? Con estos tres, cuatro chicos que uno consigue ver en la película, en ese momento en específico, encontré estos chicos muy jóvenes, con compasión, con la inocencia. Había una inocencia en ellos, sí. Ujú. Sí, había un miedo también, siento que en muchos de ellos había un miedo que creo que los ha arrojado a elegir esta experiencia tan radical, ¿no? ¿Has tenido oportunidad de ver, por ejemplo, Chavín de Guantar? ¿Has logrado Sí, ver la película? Ya. la vi. Y es curioso que esa película se ha estrenado y viene la tuya después. Entonces, Y viene la digamos, noche. y viene la noche. Y lo que, por ejemplo, como eran tan espaciados películas sobre militares, sobre fuerzas especiales en el cine peruano, se ha juntado de manera coincidentemente dos películas que hablan un poco digamos, de las personas que están ahí. Una en ficción, el otro documental. Pero muchos de lo que se le acusa a Chavín de Guantar es que es propagandístico, ¿no? Tú tienes un miedo, un temor que la gente antes de ver tu película crea que también es una visión romántica de la vida militar o la vida de los comandos. Sí, a ver, sobre ese cruce en la cartelera, a mí me encanta, me parece genial que eso haya ocurrido. Siento que es el Barbenheimer peruano de militares, ¿sabes? Y, y, y me parece genial que puedan ir a ver las dos películas, que vayan a ver Vino de la Noche primero, después la otra, pero que puedan ver las dos quizás y ver cómo esa experiencia hace ping-pong en su cabeza, ¿no? Y sí, lo que dices, sí, claro, es un riesgo que la peli sea tomada por gente que no la ha visto, sobre todo, como un discurso así patriótico, panfletario. em, Institucional, ¿no? Publicitario, dicen limpiacaras, lava de cara, lava de cara. O sea, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y creo que cualquiera que vea la peli no estará de acuerdo con eso. Pero es un riesgo, sí. Una persona, un militar que ya construye una imagen, porque a veces es un misterio los militares en el Perú, déjame decirte, o los comandos o las Fuerzas Armadas, son un misterio. Tú no sabes cómo piensan, ¿no? Cuando algo pasa en la presidencia o el gobierno, lo primero que la gente apunta es qué van a hacer los militares de nuestro país, ¿no? Entonces siempre es un misterio las Fuerzas Armadas. Entonces, a lo que iba es si en algún caso tú no crees que se puede usar tu película o parte de las Fuerzas Armadas podría usar tu película como, ven, nosotros no somos los monstruos que dicen que somos, ¿no? Ahí está una película como Chavín de Guantar y ahí está una película como Vino la Noche que nos demuestra que somos personas también frágiles, que nos enamoramos, que no somos robots, ¿no? No sé, o sea, sí es un riesgo, es algo que podría pasar, es algo que podría pasar, pero yo siento que la peli no da soporte a que esa lectura sea muy fructífera, ¿no? Yo pienso. No sé, incluso, no sé, ahora pienso, por ejemplo, pensando en los chicos que participaron y que vieron la peli, los siento más bien, em, como han pasado muchos años desde que filmamos, están ahora distanciados un poco de esa
eh, vulnerabilidad o fragilidad que se retrata por momentos, ¿no? Como ellos sienten que han crecido y yo lo veo también, ¿no? Así que, no sé, quizás la dureza sigue siendo un valor positivo, ¿no? Y que al encontrar alguna fragilidad, por poner una palabra, ¿no? En estos comandos que además son aspirantes, no se preparan. Entonces, no sé, no, creo que la dureza sigue siendo un valor, no sé, un valor súper importante en las Fuerzas Armadas. Y además la película, o sea, es difícil que una peli pueda agotar todas los puntos de vista sobre un tema, ¿no? Sobre un periodo histórico, sobre cualquier cosa, sobre un sector de la sociedad. Yo creo que es en el conjunto de películas donde se va completando el panorama, ¿no? Vino de la noche, ilumina un pedacito muy chiquito, una pieza muy pequeña de un rompecabezas enorme, que es la sociedad peruana o que pueden ser las instituciones armadas, ¿no? Entonces creo que todas estas pelis que se van haciendo, Chavin de Aguantar, Vidas Paralelas, Mujer Soldado, La Ciudad de los Perros, van iluminando pequeñas áreas, ¿no? De un tema inabarcable y que nos atraviesa como país. Una de las cosas que yo valoro en Vino la Noche es que hay dos cosas. La primera te comento, que hay un acercamiento como nunca antes se ha visto, ¿no? De personas que integran fuerzas especiales o fuerzas armadas. No recuerdo otra experiencia en documental, por ejemplo, de ese acercamiento. Al fin y al cabo, tú podrías decir que esas personas que compartieron contigo su vida dentro de un cuartel, ¿no? Han ya marcado, digamos, una relación contigo de por vida. O sea, yo recuerdo que cuando filmamos la película nos hemos contado cosas que yo le he dicho a tres personas en toda mi vida, ¿no? O sea, se generó un lazo de ida y vuelta, ¿no? Sí, o sea, tuvimos una relación súper cercana en ese momento. Luego la vida nos va llevando por distintos lados, ¿no? Y uno no puede quedarse en ese momento para siempre, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos hemos como distanciado y cada uno haciendo su carrera. Cuando nos reencontramos, usualmente es lindo. Sí, estamos en contacto. Ahora, desde que he vuelto a Perú, estamos más en contacto. Sí, no sé, cada vez que hay una función especial para la peli, siempre los invito, ¿no? Entonces, bueno, nuestra relación ha cambiado, es cierto, no, pero en ese momento hubo un nivel de confianza brutal, ¿no? Brutal, sí. Y bueno, la película se estrenó el año pasado. Cuéntanos de esa experiencia porque me parece que es simpática, un festival tan importante como el Carlo Vivari, ¿no? Y tú venías con la película, ibas con la productora Diana Castro, ¿no? Una experiencia, supongo, inolvidable para ti. Sí, estaba muy nervioso en ese momento de esa foto, estaba súper nervioso, estaba muy nervioso y no fue, no sé, fue una locura, para mí fue un sueño como una peli así tan artesanal, tan casera, tan hecha así, tan precariamente por momentos también, ¿no? Con una fragilidad, así como hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, la fragilidad no era solo al frente de la cámara, sino detrás de la cámara. Que haya llegado a un festival de clase A, ¿no? Que no sé si la gente sepa, pero hay unos cuantos festivales de clase A en el mundo, que son como 15 creo. No, está Cannes, Berlín, Venecia. Y Carlo Vivari es uno de ellos y fue donde estrenamos. Y de ahí estuvimos en dos festivales de clase A, además de Carlo Vivari, ¿no? No ganamos premios ahí, pero llevamos la peli. Entonces, no sé, para mí fue genial esa experiencia de ir como la primera película que hice en mi vida y de pronto que estar ganando estos premios, ¿no? Y los reconocimientos son lindos. Y no sé, fue una experiencia genial. Me dio también esperanza en los festivales, ¿no? Que a veces uno
y está bien, digamos, que uno tenga cierta distancia o recelo porque son espacios de poder, entonces siempre hay que mirarlos críticamente. Pero esto me dio un poco de confianza de, ok, hay festivales que no están mirando el nivel de dinero de las películas. Hay otra cosa que están valorando y puede ser de clase A y, y aún así puede entrar esta peli así pequeña. Me reconcilié un poco con el mundo así festivalero, ¿no? Que a veces puede generar un poco de distancia, ¿no? Porque Ujú, pueden ser espacios que hegemonizan el cine y que solo recompensan una forma de hacer películas. Y eso mata la diversidad, ¿no? Porque todos están queriendo hacer las pelis al gusto de los festivales. ujú. Es un riesgo. Esta película vino en la noche, como bien se señala ahí, porque también lo celebró el Ministerio de Cultura. Sí. Es una película premiada o con estímulos económicos. Tú nos has hablado un poco de la manufactura de la película, pero si no hubiese ganado un estímulo económico, si hubiese hecho Vino en la noche, ¿crees tú? No, imposible. Posible. O sea, lo hubiese filmado y ya hubiese estado endeudado y no sé cuándo lo hubiese montado. No hubiésemos filmado con la flexibilidad. Se hubiese hecho, pero sería una peli muy distinta. No hubiese sido hecha con condiciones dignas para la gente que trabajamos ahí. Hubiese sido hecha de una forma más precaria, más complicada. Yo creo que quizás sí hubiese existido, porque filmamos, o sea, empezamos filmando sin dinero, algunas exploraciones previas, entonces estábamos encaminados, yo tenía un deseo bien fuerte. Pero el estímulo ha sido fundamental para terminar la película, ¿no? Para terminarla en condiciones dignas también. Sí, es fundamental. Yo creo que el Ministerio de Cultura aportó alrededor del 80% de la película, eh, del presupuesto total, sí. Bueno, entonces para todos aquellos que digan que los estímulos económicos solo impulsan un cierto tipo de cine, la demostración, vayan a ver Vino la noche, dense cuenta lo distinto que es el tema que trata Paolo y, digamos, la manera como lo ha abordado. Ahí tienen una muestra que sí, pues hay variedad en los ganadores que reciben estos estímulos. Paolo, te invito a hacer una pausa y aprovechar esta pausa para ver el tráiler, el último tráiler de Vino la noche que se estrena este jueves. Así Este que jueves 13 vino la noche. jueves 13 de noviembre. Entonces, una pausita, ¿te parece? De Retomamos acuerdo, más la conversación y de acuerdo, de aprovechamos acuerdo, de para pasar acuerdo. el tráiler. De ¿Ya? acuerdo, listo. Gracias, Beto. Breve Ahí pausa y volvemos. seguimos conversando con Pablo Tizón, director del documental Vino la Noche, que se estrena este jueves 13 de noviembre en cartelera comercial. A veces me pongo a pensar, ¿qué he hecho para estar acá? ¿Estaré pagando mis pecados? Por lo que he hecho en la vida. No tenía pensado ingresar. No, pensé que no lo iba a hacer. Puta, ya ahora estoy acá, pero... ¿Tú te me llamado por mi cumpleaños? Porque yo te llamaba para saludarte, hombre. Mira quién me habla, ¿por qué me habla ella? La profesión que escogí, corre riesgos. Y si caigo, me voy a caer, sino que me bota. Patrullando con mi arma dormida. Era mi chico, yo quería sobrevivir. Pero con fuerte para combatir. ¡La voluntad! ¡Es muy grande!
Y continuamos nuestra conversación con Paolo Tizón, director del documental peruano Vino la Noche, que se estrena este jueves. Ahí está mostrando ahí, tras los muros del cuartel, ojo, ¿ah? Ese es un nuevo subtítulo creado para el estreno comercial, ¿no? Exacto, exacto, para dar una idea, ¿no? De que es detrás de los muros del cuartel, que es Detrás. donde hemos puesto la cámara, ¿no? Donde hemos entrado. Ujú. Oye, más bien, a propósito de lo que comentas, Paolo, yo recuerdo que el título era más largo, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. era originalmente, ¿no? El título del proyecto? Originalmente era Vino la muerte y me quiso llevar. Que es una Esa era la arenga, primerita. que es Sí, es una... parte de los cantos, sí, que ellos hacen, ¿no? Vino la muerte y me quiso llevar. Y yo le dije, si mi alma quieres, comando debe ser. El frío lo quebró, el terreno lo quebró. Y es un canto, una especie de oración. Tiene una cosa así medio mística también porque es una conversación entre un comando y la muerte, la parca. Y se sientan a hablar así, es como el séptimo sello. Y, y conversan y acuerdan de que el comando no va a buscar la muerte y la muerte no va a buscar el comando, sino que van a encontrarse cuando el destino lo tenga previsto. Y, Mm. y entonces me gustó esa frase, pero muerte era muy tanático, muy explícito, entonces lo cambié por noche. Y la noche es un elemento importante en la peli también, ¿no? Y luego vino la noche y me quiso llevar. Y claro, la noche se los lleva a los comandos, ¿no? En un momento. Pero era muy largo, entonces ya, vino la noche. Pero lo hemos alargado otra vez, tras los muros del cuartel. Y ahora que comentas, por ejemplo, ahí iba la segunda cosa que me parece meritorio en Vino la Noche, que es el tratamiento sonoro. Pocas veces hay una preocupación de envolverte con los sonidos y las imágenes, perdón, sobre todo, ¿no? El tratamiento sonoro, la mezcla de sonido en una película peruana, ¿no? Y acá sí han puesto énfasis, ¿no? En la postproducción de sonido, ¿no? Y en la mezcla. Y ese es Johnny, Jonathan Darch, diseñador de sonido increíble, postproductor. ¿Es extranjero, es Em, peruano? es argentino, argentino-inglés y vive en Barcelona. Ahí, sí. Repite su nombre, porfa, para buscarlo. Jonathan Darch. Jonathan Darch es un tipazo, es muy talentoso, mucha sensibilidad, es músico además. Y sí, con él hemos trabajado la película. Y claro, o sea, hay mucha gente que cuando ve un documental, o sea, pues productores de sonido que agarran un documental y lo que hacen es más bien homogenizar todo para que, bueno, el micro se escuchen los diálogos, que todo quede más o menos entendible, que se pueda ver, que no hayan saltos de sonido. Y esa es la chamba, ¿no? Porque el documental no sé, mucha gente lo ve así, ¿no? Como que no tiene esta ambición plástica de una película de ficción, quizás, que puede O tener el una sonido de puesta registro, ¿no? orquesta. Todo de registro como está y ya Claro, está. claro, te lo limpio y ya. No sé, o ya le pones música a los créditos, no sé. Algo así, ¿no? El documental se ve así, no como una propuesta cinematográfica, sino más televisivo. Entonces, Johnny no tiene esa mirada, ¿no? Y eh, me ha acompañado probando cosas. Además es alguien que no teme a experimentar, ¿no? Y yo le decía, oye, probamos esto, mejor ya, vamos, pum, vamos, probamos, nos arrepentimos, pensamos, encontramos un camino, una forma muy amplia de trabajar, eh, no sé, cosas así. Esa Ujú. foto parece así como de discurso, ¿no? De compañeros, de Alan, balconazo, así, ¿no? No a la ley anticine, siempre poniendo énfasis, por favor. O eres uno Sí, de acá los. estoy. Ahí está, también está ahí. Está sacando el closet. A ver, A ver, a ver. Mientras Paolo está buscando, ahí acá está. está. A ver, muéstralo, por favor. Mi- Acá está. Se ha envejecido un poquito, pero Mira, no a la ley. sigue vigente. Vamos a Perfecto, poner ahí acá. está. No, sí, cuélgalo, cuélgalo. Eh, claro, cuando uno mira Vino la Noche, además, cuando no vamos a revelar porque la gente tiene que descubrir, pero la película se parte cuando viene la noche, ¿no? Ujú. Básicamente, y esa experiencia debe ser, y vuelvo a decirlo,
no quiero vender humo, no quiero que de gratis piense la gente que esto es un halago sincero. Ese segmento, cuando viene la noche, debe ser una de las mejores experiencias cinematográficas que he tenido del cine peruano en este 2025. Y te agradezco mucho, Paolo, por lo que has hecho en la película y en ese instante, sobre todo. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, lo recibo, la verdad, con mucha gratitud. Bueno, Y como dices, sí, la peli se parte, ¿no? Se parte, pero no solo se divide, yo creo que se destruye también. O sea, se parte en el sentido de que se va a la mierda. O sea, la peli ahí explota, ¿no? Se va bueno, no quiero... Ya, no, 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 ¿puedo no, spoilear? no, ¿No? no, no, Ya. no, no, Bueno, la peli preferimos no. se destruye en ese momento, los elementos se llevan a un límite y que ya la peli trata de rescatar lo que queda después de esa colisión y ya, y termina. Yo diría que ahí hace mucho el efecto de qué te imaginas a propósito de los estímulos que recibes, ¿no? Básicamente, ¿no? Ya las imágenes las construyes tú, mientras Mm, estás sobreestimulado con el sonido y, ¿no? Y el poder justamente del lenguaje sonoro, ¿no? Eso es lo que podríamos decir, ¿no? Para no adelantar más nada. Este proyecto ha involucrado a personas especiales en tu familia, ¿no? Tu hermana, en este caso, ha hecho, ¿no? El diseño de este afiche, ¿no? sí, 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 así es. Mi hermana ha hecho ese diseño, lo hizo a partir de un fotograma de la peli. Ese fotograma en específico no sale, pero es un fotograma del material de la película, ¿no? Y lo reinterpretó a través, imprimiéndolo en materia, en papel y rompiéndolo y escaneándolo, como que hubo una especie de traducción digital analógico y para llegar a ese resultado, ¿no? Y el humo también. Y sí, y mi madre también me ayudó, mi madre, que no, es mi padre, mi hermana y mi mamá también. La familia prácticamente Ha te sido ayudó parte, a... sí, sí, sí. Sí, Perfecto. ha habido mucho apoyo ahí. Entonces, acá, este es el diseño. El primer afiche de Vino la Noche es gracias al trabajo de Mariel Tizón, ¿no? Sí, 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 sí. Quizás ahí mientras los hombres están en su épica y su aventura, ¿no? Del cine o de la guerra, mi madre es más bien soporta el hogar ahí, no sé, como apoyando las locuras, ¿no? Que se nos ocurren. Y me ayudó mucho en el proceso de hacer la peli y la distribución también. Sí, 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 mi familia ha sido muy generosa conmigo y ha estado ahí. Entonces, este segundo diseño está ilustrado por Eduardo Yaguas, que también es interesante, ya tiene él experiencia en ilustrar afiches de cine peruano. Y aquí es tu amiga, una artista plástica, ¿no? Sí, sí, ella es diseñadora y animadora, se llama Muriel Holguín y ahora es restauradora. Sí, ella nos ha ayudado con ese afiche, ¿no? A partir de una silografía de Yaguas, que era mucho más grande, ¿no? Se veía el hombre entero, por ejemplo. Ella lo ha reinterpretado y ajustado y movido un par de cosas para crear ese afiche, que es en realidad una interpretación libre de Eduardo, ¿no? Ujú. Como le di la peli y no había muchos lineamientos sobre la identidad gráfica y mucha gente se demora un poco en entender, ¿no? Es una interpretación libre y a mí me encanta, yo estoy contento con ese afiche. Pero entiendo que para ciertos circuitos no funciona un afiche así tan críptico y artístico, ¿no? A mí me encanta. Bueno, entonces esta película, este documental, si algo también hay que reconocer, es una película sobre Sí, cuerpos y acciones, cuerpos que se tocan, cuerpos que se rozan, cuerpos que entrenan, cuerpos que se sumergen, que emergen también, ¿no? Es bien singular la idea del cuerpo, la corporeidad, ¿no? sí. En tu película. Él es Roland Paz, el número 20, que es oficial ahora de la Fuerza Aérea. A lo que iba, claro, Quería ponerle bacán. un nombre, solo para saber quién estamos viendo, ¿no? Para No, darle una no, pero, identidad, porque saber exacto. quiénes son, ¿no? Es importante. Claro, y claro, ahora recordando la película se hablan de números, ¿no? A veces son cifras, son soldado 23, soldado, ¿no? O bueno, no, Sí, sí, sí. 24, 22, ¿no? Por decirlo así. Sí, 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 el 24, el 57. Sí, sí, por eso al final en los créditos quería poner los nombres de ellos junto a los números, ¿no?
Creo que hay un, no sé, tener un pequeño gesto, ¿no? De reconocer la individualidad y que no sean solamente números. Y por eso ahora lo veo y claro, yo veo acá a Roland, ¿no? Y lo de los cuerpos que dices, sí, es muy cierto, ¿no? Hay una, hay una cineasta peruana muy interesante, Mari Jiménez. Ella me daba una idea sobre el cine muy, muy chévere, que me decía que el cine es una relación de tres cuerpos. El cuerpo que filma, el cuerpo filmado y el cuerpo del espectador. Y que en ese triángulo es que circula la energía de la película. Y yo, no sé si inconscientemente o conscientemente, agarré mucho de eso, ¿no? O lo encuentro. No, no es que lo apliqué, digamos, pero lo encuentro en Vino la Noche. Porque además la cámara es la cámara, es una cámara en mano que yo mismo hago. Entonces está el cuerpo de la persona que filma, porque además son planos largos, donde se siente un poco el pulso y el recorrido de los espacios. Están los cuerpos de los chicos, ¿no? El entrenamiento militar es una cosa que pone el cuerpo en el centro, sobre todo el entrenamiento de comandos, ¿no? Quizás filmar pilotos sería muy diferente, a pesar de que son militares los dos. Y el cuerpo del espectador, ¿no? Yo creo que es una peli que entra al cuerpo, no es una peli de información, de qué difícil es estar aquí, me siento triste, me siento feliz, es una cosa que va al cuerpo. Y yo lo veo cuando la gente sale de los cines, ¿no? Como gente conmovida, ¿no? Es una peli que no es, o sea, puedes pensarla, pero no está hecha para intelectualizarla, sino está hecha para vivirla en el cuerpo. Bueno, y este año tuvimos la oportunidad de ver en Perú, en el Festival de Cine de la Universidad Católica, ¿no? El Festival de Cine de Lima, vino la noche y así, ahí fue donde lo vi, en las funciones de prensa. Y sí, pues me quedé asombrado como te decía, de lo que se vio y de lo que se sintió. Esta película es de sensaciones. Y es cierto que empatizas, simpatizas con algunos de los comandos, de los soldados, ¿no? O de los, no, no, de los jóvenes cadetes, no, no sé si cadetes, perdón, pero los que, Alumnos les dicen, alumnos, ¿no? o aspirantes a, a comandos. Ujú. Alumnos les dicen, sí. Entonces, a estos alumnos que están dentro de un espacio y tú, como te digo, llegas a entablar esos miedos, esas dudas, hay mucho de masculinidad frágil también, ¿no? De alguna manera también, ¿no? Y eso es algo que también te choca pensando, como hablamos antes, de la figura de un comando, de una fuerza especial, ¿no? Y a mí ¿Pero me en qué parece, sí, sentido? O sea, cómo es masculinidad frágil? ya, o ¿Cuál es el sea... sentido que le Yo das? le doy en el sentido de avergonzarte por algún mensaje de texto de una pareja, ¿no? Ah, ¿no? O sea, se le sale, ¿no? Entiendo yo, ese rumor, ese rubor que yo no podría, digamos, expresarlo públicamente, ¿no? O sea, a eso iba. No, no de feminidad, Mm, sino ya. de sentirse, verse vulnerable, ¿no? Entre otros varones, ¿no? Mostrar sus miedos ante las relaciones de pareja o de familia frente a otros varones cuando yo entendería de que es algo, pucha, no, no quiero que me vean que estoy como, soy débil, ¿no? A eso me refería. Mm, mm. Ya, bueno, no sé, yo siempre había entendido el término al revés, ¿no? Como que, no sé, me parece, digamos, de una valentía, en realidad, esa apertura que ellos han tenido, ¿no? No me parece un síntoma de fragilidad, sino Tal vez mi machismo ha hablado, Paul. Me parece, sí, ¿no? O sea, eso, como te digo, estas cosas que usualmente están en el ámbito privado, poder mostrarlas así, con esa apertura y seguridad, a mí me habla más de valentía, quizás. Y hablando de Que lo que comentas, Pablo, ¿hay alguien de los que has retratado en el documental que ha decidido que no lo muestres o no mostrar alguna parte de lo que están en un espacio íntimo también, ¿no? De conversación familiar y también amical. ¿Te ha comentado, ha sí, decidido no salir? sí, sí, a ver, sí, por ejemplo, de los chicos que filmamos, que seguimos, todos accedieron a participar y firmaron los permisos y todo, pero continuamente habían indicaciones de esto no sale, o esto no lo filmes y bueno, a veces, sí, bueno, o sea, a veces yo quizás insistía un poco y les decía, pero no, mira esto, podemos filmar así.
Ah, no, no entiendo. pero ¿Indicaciones de los oficiales o de los ellos, no, 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 alumnos? no, no, de ambos en realidad, ¿no? Pero estoy hablando de los alumnos. Sí, me acuerdo que había una prueba, uno de los chicos, el protagonista, digamos, o lo más parecido a un protagonista que tenemos, él falla una de las pruebas físicas y en uno de los cortes quedó eso, ¿no? Y, y luego cuando él lo vio me dijo como que eso no quería que esté en la película, porque era muy vergonzoso para él fallar y encima fijar y retratar eso y mostrar eso eh, era bastante delicado para él, ¿no? Y bueno, lo comprendimos, ¿no? Y no lo incluimos. Luego de los instructores, no todos firmaron el permiso y no estuvieron de acuerdo en participar. Y eso se respetó a rajatabla sin ninguna insistencia. Y quien no nos dio la autorización no sale en la película, de plano. Por eso también escogimos este lenguaje un poco cerrado, eh, ¿no? Como planos cerrados y el cuatro tercios, porque intuía que quizás no todos iban a querer participar, entonces eso se respeta también. Bueno, Paolo, entonces este jueves 13 de noviembre se estrena un trabajo que te ha tomado años, a ti y a tu Así equipo, es. y Sí. creo que las expectativas son altas. Para ustedes como equipo, entiendo, de distribución, pero también para gente o espectadores que están buscando algo distinto en el cine peruano. Sí, sí, eso es una palabra que se repite mucho, ¿no? Hay una particularidad de esta película que hemos hecho, que la gente la está agarrando, la gente que ha podido verla lo comenta bastante, ¿no? Y yo creo que es una película muy especial, que se ha logrado meter donde es muy difícil poner una cámara, ¿no? Y ha logrado filmar, iluminar una región de nuestra sociedad, de la experiencia humana también, que la hace muy especial, muy especial. Así que, y yo creo que al mismo tiempo no es una película hermética y, no sé, críptica, sino que es una película en la que uno puede entrar y dejarse sorprender, ¿no? Creo que tienen que darle un chance este jueves 13 de noviembre. Si son personas allegadas al cine, creo que les puede interesar. Si no son tan cinéfilas, creo que igual les puede interesar. Así que, no sé, Beto, tú has hecho una comunidad ahí bastante linda en tu canal, así que les invito a verla. Vino la noche, tras los muros del cuartel, 13 de noviembre. Solo en cines, ya saben. Entonces Solo en va, cines. va a estar en algunas salas a nivel regional también, entiendo yo, ¿no? No solamente en Lima, así que Sí, estar atentos. Entiendo que está haciendo giras por regiones, ¿no? ¿No, sí, sí, Paolo? sí. Sí, hemos estado en Arequipa, ese recorte es de Arequipa, y nos toca Trujillo, y luego Lima, un empujón más. Pero si la quieren pedir de otras regiones, también es posible. Si nos contactan y saben que hay un grupo interesado, se pueden organizar proyecciones también en otras ciudades. Ujú. Bueno, Así ya que, saben, si se quieren enterar más de Vino la Noche, ya saben, tienen ahí el Instagram, que para mí es tal vez el medio de comunicación de red social donde más interactúo y me informo de las cosas. Vino la Noche está haciendo una campaña muy intensa de es, información de la película en Instagram, así que ya saben, Vino la Noche, película, y pueden enterarse más. así es, así es. Vino la noche película, estamos en todas las redes, así que pueden darnos un follow. Y nos vemos en el cine el 13 de noviembre. El número de la suerte, además, 13. Ahí Número también está, cabalístico. ahí también está el Instagram de nuestro invitado, Paolo Tizón, y ahí está nuestro compañero. Felicitaciones, Paolo. La película habla muy bien de la buena salud del documental peruano. Creo que este año el documental peruano ha destacado sobremanera. Totalmente, No sí, hay, totalmente. no hay que tener ninguna vergüenza al decirlo, que el nivel de nuestro documental, del documental peruano en el Perú está en un nivel sobresaliente en esta temporada. De acuerdo, muy de acuerdo contigo. Sí, he visto muy buenas pelis que se han hecho este año. Sí, Eso. Muchas gracias, sí, Paolo. sí, Por sí. favor,
Una última oportunidad para invitar a la gente que nos ve a que vaya. ¿Y por qué tiene que ir este 13 de noviembre a las salas a ver el documental Vino la Noche? Tienen que venir a ver Vino la Noche tras los muros del cuartel porque es una película que ha logrado entrar a un lugar donde pocas veces se tiene acceso y donde menos se puede poner una cámara. Y es una peli que además ha logrado retratar con respeto y empatía a militares. Eh, Creo que es una peli que no deja indiferente a la gente que va a verla y si eso no les convence, vamos a regalar merchandising en alguna de las salas, así que quizás sean ustedes los que puedan tenerlo. O también hacemos sorteos en nuestras redes. Este es el afiche que hemos hecho. Este lo hizo Muriel. Así que por ahí me voy a dar un salto en Lima, en algunas salas, visitando después. Con los Así comandos. que, sí, 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 vamos a entrar Incursión, trotando, incursión sí. ahí. A lo donaire vamos a ir haciendo trote. Listo. Muchas gracias, Paolo, por tu Grande. tiempo. Ha Esto es sido para ti. Esto es ya, para ti, te lo guardo, te lo bacán. doy. Gracias, Sí, gracias, también. Paolo. Muchas gracias, Paolo, por tu tiempo. Reitero las felicitaciones a ti y a tu equipo, a tu familia también por ahí, carrear también los sueños y el trabajo de Paolo. Así que ya saben, tienen una cita este jueves 13 para ver, porque ya saben que es importante ir los primeros días para una película, para una se mantenga en cartelera. Sí, el primer fin de semana. El primer fin de semana es Sí, el primer fin de fundamental. semana es clave, si es posible, si es posible el jueves mismo, porque eso de que no, voy a verla al siguiente, no, que bajen los precios, eso ya no se aplica, o sea, uno tiene descuento con Yape, por ejemplo, que todo el mundo tiene Yape, desde del saque, es decir, el jueves que se estrena ya tienes acceso a los descuentos, y es importante ir el jueves mismo. Bueno, ya lo saben. Entonces está la invitación hecha y ya saben, acá también ya vino la noche, así que tenemos que guardarnos. Muchas gracias, Paolo. Muchas gracias a toda la gente que Gracias, nos ha visto y nos ha escuchado. Y ya saben, tiene una cita en este programa los martes, en Martes Populares, para martes escuchar populares. y saber más de personas como Paolo que crean desde el Perú. Muchas gracias a todos y tu Cama. Chao, chao, chao. Gracias. Adiós.